Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Y vamos a iniciar una serie y la vamos a ver de una forma muy especial. Usted poco a poco se va a dar cuenta de qué le estoy hablando. Y la prédica de hoy se llama El amor como fruto del Espíritu. ¿Cómo llama la prédica? Como fruto del Espíritu. Bendito sea Dios. Yo quiero que usted se ubique en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a entrar entonces a lo que es la prédica de hoy. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer juntos. 1, 2 y 3. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora permítame, se lo repito. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esta mañana quisiera arrancar con una historia que mi esposa un día aprendió y a mí se me quedó grabada en la cabeza. Se habla de una pareja millonaria que viajaba por todo el mundo y esta pareja tenía una sola hija. Y cada que esta pareja salía, le hacían una pregunta a su hija. Le decían: hija, ¿qué quieres que te traiga de regalo? Y la niña respondía: una muñeca. Y cada que salían de viaje, le decían: hija, ¿qué quieres que te traiga de regalo? Y la niña siempre contestaba: papá, mamá, yo quiero una muñeca. Pasaron los años y aquella niña pudo tener una gran colección de muñecas, Y un día decidieron entrevistar a esta joven, ya una joven después de muchos años, y le hicieron esta pregunta: ¿cuál de todas las muñecas que has coleccionado, cuál de todas las muñecas que tú tienes, tú amas más? ¿Cuál te gusta más? La niña o aquella adolescente se fue a su cuarto donde tenía la colección y trajo una muñeca que le faltaba una mano, le faltaba una pierna, le faltaba incluso un ojo. Estaba despeinada, sucia y desorganizada. Y entonces el periodista se quedó aterrado y le dijo: has traído la muñeca más fea de tu colección. ¿Por qué amas tanto esta muñeca? La niña contestó, la adolescente contestó: si yo no amo esta muñeca, nadie más en el mundo la amaría. Amar, entonces, se conoce como una decisión. Cuando nosotros pensamos en el amar, estamos pensando en una gran pregunta: ¿cómo puedo amar? Vuelvo y se la pregunto, vuelvo y se la hago. ¿Cómo puedo amar? Y en estos días estaba leyendo un comentario teológico acerca de Judas y acerca de Pedro. Dos discípulos que eran muy conocidos, dos de los discípulos más conocidos que tiene la historia del cristianismo. Conocemos a Judas como el hombre que entregó a Jesús y conocemos a Pedro como el hombre que negó a Jesús. Y permítame, le hago una pregunta en esta mañana. Si usted no conociera la historia bíblica y no conociera nada de la Biblia y le pusieran la vida de Judas y le pusieran la vida de Pedro frente a usted, ¿cuál de los dos discípulos escogería usted? Escúchelo bien, como para creer en él. ¿Creería usted en Judas o creería usted en Pedro? Y al leer este comentario me impresionó, porque el comentarista decía: podemos creer más fácil en Judas que en Pedro. Preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque a través de todas las vivencias de Pedro, encontramos que a Pedro se le dijo diablo. Encontramos que a Pedro, o a la expresión que salió de él, se le dijo diablo. Encontramos que Pedro negó a Jesús. Encontramos que Pedro sacó una navaja y le cortó la oreja a un centurión. Pero en la vida de Judas no encontramos sino un solo episodio: vendió a Jesús. Por testimonio, tendríamos que escoger a Judas y no escogeríamos a Pedro. Y me llama la atención esto,
porque el comentarista decía, ¿por qué escogimos nosotros a Judas y no escogimos a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos pensar en la vida de Pedro como para desecharlo y en la vida de Judas para aceptarlo? Resulta que la Biblia enseña que después de la historia de ambos discípulos, Judas se perdió, mas Pedro permaneció. ¿Qué había en el corazón de Judas? ¿Qué había en el corazón de Pedro? En el corazón de Judas no había una transformación, había una reformación. Pero en el corazón de Pedro sí había una transformación. Por eso Pedro termina siendo el único y más grande discípulo de toda la historia. Y Judas termina perdido. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Se los menciono porque arranqué con una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos amar? Yo estoy convencido de dos cosas. Primero, la persona para amar de verdad tiene que haber nacido de nuevo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es imposible que logres amar verdaderamente si no tienes la vida del Hijo de Dios dentro de ti. Lo segundo que pienso es que una persona que no ha sido transformada no ama. Escúchelo bien. Una persona que no ha sido transformada no tiene la capacidad de amar. La persona que ha sido transformada puede realmente amar con todo su corazón. Ahora bien, ¿con qué compararemos el amor esta mañana? Lo vamos a comparar y tenemos el primer punto para que lo anoten, por favor, usted que decide anotar. El amor es como un pozo interno. El amor es como un pozo interno. ¿Sabía usted que Dios es amor? ¿Sabía usted que Dios quiere enseñarle a amar a usted para que lo pueda amar a Él de la manera correcta? Cuando ofreces el amor como fruto del Espíritu, vas a crear 3 sentimientos diferentes en la vida de las personas. Escúchalo bien. Si has nacido de nuevo, si eres transformado por Dios, estás en ese proceso de transformación. Cuando amas de acuerdo al fruto del Espíritu, vas a crear 3 sentimientos diferentes en los demás. El primer sentimiento que vas a crear en los demás, escúchalo bien, es que vas a hacer sentir a los demás completos. Cuando amas de verdad, tienes la capacidad de que la persona que estás amando, esa persona se siente completa con tu amor. Familia, esto es muy importante. Cuando una persona se siente realmente amada, puede decir, me siento completo, me siento realizado, porque hay alguien que me ama como Dios me ha amado. El segundo sentimiento que desarrolla en los demás es que vuelve a las personas competentes. ¿Qué quiere decir eso? Amo, y cuando amo de verdad, lucho por ti. Doy todo lo que tenga que dar por ti. Y el tercer sentimiento que se crea es que hago sentir a los demás dignos. Cuando tú amas de verdad, de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, hace sentir a los demás dignos. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás no tienen que pelear contigo o hacer algo para que tú dignamente los ames a ellos o lo ames a él. ¿Qué puede ahogar el amor en una persona? Vuelvo y se lo repito. ¿Qué puede ahogar el amor en una persona? Lo puede ahogar el resentimiento. Cuando tú tienes resentimiento en el corazón, ahogas el amor verdadero de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios, llevar tu pecado del resentimiento a la cruz y ser perdonado por Dios. Ahora bien, cuando decimos que el amor es como un pozo interno, tenemos que hablar de los pozos en la Biblia. El primer pozo que vamos a hablar en esta mañana se conoce como el pozo del encuentro. Y la Biblia nos dice, escúchelo bien, que hubo un lugar donde Raquel y Jacob se encontraron y se conoce como el pozo del encuentro. Cuando usted lee esa historia, va a encontrar que vino Jacobo y cuando vino encontró que el pozo donde se iba a encontrar con Raquel tenía una gran roca. Familia, el amor es como un pozo, pero si tiene una gran roca, ese amor, entonces usted no va a poder amar. Hay personas que aman limitadamente. Dice la palabra de Dios
que Jacob, cuando conoció a Raquel, quitó la piedra de ese pozo y pudo darle de beber a muchas personas. El verdadero amor hace que tú bebas de Dios y le das de beber a los demás. Cuando amas por el fruto del Espíritu, escúchame bien, cuando amas por el fruto del Espíritu, sabes cuándo te están amando. El segundo pozo, para ir rápidamente, se conoce como un pozo seco. Recuerde, el amor es como un pozo interno. Hay pozos de los que fluyen agua, lugares de encuentro, pero también hay pozos que son pozos secos. Y se conoce como el pozo de Jeremías. La Biblia nos dice a nosotros que Jeremías fue echado en un pozo. Ese pozo no tenía agua, tenía pantano. Y un día decidieron echarlo allí porque él hablaba la palabra de Dios. Pero también un día apareció un hombre y trató de sacarlo de allí. Y cuando lo sacó, le dijo estas palabras: Jeremías, sigue mis instrucciones. Los pozos, comparados con el amor, se vuelven realmente el amor de Dios cuando siguen las instrucciones del cielo. Cuando tú lees la Biblia, la abres y puedes comprender cuál es el verdadero amor. La Biblia nos dice que Jeremías fue sacado de ese pozo porque siguió las instrucciones. ¿Quieres amar de verdad? Sigue las instrucciones de lo que la palabra de Dios te enseña. Tercer pozo, tenemos que hablar de un pozo también seco. ¿Qué pozo nos dice la Biblia que es seco? Fue el lugar donde tiraron a José. Ese pozo se conoce como el pozo que mata los sueños. Escúchelo bien. Si el amor es como un pozo, hay amores que matan sueños. El sueño, tú quieres salir adelante, pero él no quiere porque siente celos por ti. Tú quieres salir adelante, pero ella no quiere porque sencillamente le tiene miedo a tu progreso físico o económico. Entonces hay amores que matan sueños, pero realmente no son un verdadero amor. La Biblia nos habla a nosotros que tenemos que tener pozos donde fluya el amor. Y ese pozo se conoce como el pozo del Dios viviente. La Biblia habla de una historia de Agar, la esclava o la concubina de Abraham, que fue echada delante de la esposa de Abraham. Y cuando salió, dice que se estaba muriendo de sed. Y al morirse de sed, dice la Biblia que había un pozo cercano a ella, pero ella no lo había podido ver hasta que Dios se lo mostró. Familia, la única manera de nosotros experimentar un amor verdadero por los demás es cuando vemos a Dios, es cuando tenemos a Dios. Nadie puede ofrecer de sí mismo cosas buenas si no tiene a Dios. La única manera de amar de acuerdo al fruto del Espíritu es amando cuando le damos la oportunidad a Dios de beber de su propio pozo, de la fuente que viene del cielo. El segundo punto que vamos a ver en esta mañana, para ir rápidamente: si el amor es como un pozo interno que debe de fluir agua sana y agua limpia para los demás, podemos decir que el que ama gana. Repita conmigo: el que ama gana. Cuando amas, mi hermano, fácilmente se desliza la ofensa. Cuando amas, fácilmente se cae, escúchalo bien, el dolor que te produjeron. Cuando amas, mi hermano, tienes la oportunidad de ganar. Gana el amor cuando no le importa cómo lo trataron. Gana el amor cuando no importa qué es lo que hay que hacer. Gana el amor cuando no importa qué razón te pusieron delante de ti para aislarte o para ofenderte. Siempre gana el amor. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Ahora bien, para poder sustentar este segundo punto, vayan conmigo por favor a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Siempre gana el amor. Cada vez que te odien, da amor. Cada vez que veas un hermano que se pierde, da amor. Cada vez que no te entiendas en tu hogar, da amor, porque el amor termina siempre ganando. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Haya pues en vosotros este mismo sentir
que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Versículo siguiente. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Si usted analiza bien estos versículos, dice la Biblia que que Jesús ganó en su amor, se dio, y que lo humillaron y que lo maltrataron, pero siempre dio amor, que lo abofetearon y lo aislaron, pero siempre dio amor. ¿Quién terminó ganando? Terminó ganando el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces tenemos que terminar con una pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Lo amas con todo tu corazón? Y debes entonces en esta mañana sencillamente amarlo de todo corazón. Vuelvo y te pregunto, ¿tú amas entonces a Dios? ¿En verdad amo a Dios? Bueno, eso fue una pregunta que yo me hice hace un par de años, hace alrededor de 2 años. No sé si tú te la hayas hecho, pero un día resulta que me encuentro que estoy defendiendo mi relación con Dios. Y ya en varias conversaciones con esa persona y con varias más, notaba que tenía que defender mi amor con Dios, o mi relación con Dios. Y después de defenderla con vehemencia, con argumentos, con tal vez excusas, tomé un tiempo para meterme con Dios. Porque no me gusta hacer las cosas porque sí, no me gusta andar en la vida simplemente por vivir la vida. Me gusta tener un propósito en cada cosa que hago. Y cuando me meto con Dios, lo primero que surge a mi mente es, ¿en verdad amo a Dios? Está bien que todo el tiempo vivo diciendo, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios, esto lo he hecho gracias a Dios. No sé si esas son palabras que también hay en su boca. Pero vivía diciendo eso y creía que por estar diciendo eso y por encomendar a Dios cada cosa que yo hacía, verdaderamente entonces amaba a Dios o tenía una buena relación con Dios. Pero cuando me nace esa pregunta en mi cabeza, comienzo a decir, algo pasa. ¿En verdad amo a Dios? Y comienzo a escudriñar dentro de mí, a hacer como esa catarsis, como a mirar qué hay dentro de mí y cómo es mi relación con Dios. No sé si tú lo hayas hecho. Si no lo has hecho, te invito a que a través del paseo que vamos a dar hoy por el amor, comencemos a cuestionar de una u otra manera nuestro amor. No porque yo lo esté cuestionando, no. Es porque necesitamos en algún momento de nuestra vida cuestionar nuestro amor por Dios. Y cuando nace esa pregunta en mí, vamos a Juan 4:20. Aún no lo leamos. Cuando nace esa pregunta en mí, entonces comienzo a reflexionar y analizar cómo ha sido mi relación con Dios. Y comencé a mirar que Dios me quería hablar sobre el amor y yo decía, pero hombre, yo amo, yo tengo misericordia, normalmente no guardo rencor en mi corazón, o es muy fácil para mí olvidar y perdonar cuando me ofenden. Pero comencé a analizar que habían pasado una serie de circunstancias y de situaciones en mi vida que habían hecho que le perdiera la fe al hombre. Y aunque me veía sonriente y saludaba y estrechaba una mano y hola, ¿cómo estás? Y tenía relaciones pues con la gente, amables, cordiales, no pasaba de allí. Y yo no era así. Hubo una serie de circunstancias que
me dañaron mi mente, mi corazón, o permití que dañaran mi mente y mi corazón. Y esas circunstancias hicieron que dejara de creer en el hombre. No sé si a ti te ha pasado tal vez con las personas en general o con alguna persona en específico. Pero cuando pasó esto en mí, entonces lo primero que yo hice fue apartarme de las personas. Y coger una actitud en la que iba a comenzar a tener una relación con las personas amable, cordial y afable. Y me mostraba así con mucha gente. Aunque normalmente tiendo a ser serio, pero así me veía. ¿Sí? Mucha gente incluso dice que soy creído porque no tiendo a ser serio, tímido. Hay una abajo. No importa, ¿es tuya? Bueno, es tuya, la voy a compartir. Y que no tenga quererme. No, mentiras. Entonces comienzo a analizar esto en mí. Y comienzo a reflexionar. Y comienzo a darme cuenta que verdaderamente algo está pasando dentro de mí. Me gustaría que leyéramos 1 de Juan 4:20. Busquémosla en la Biblia. Nos acostumbramos a leerla en el screen. El que no la trajo, pues está bien, se le excusa. ¿La tenemos? Amén. Y dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y allí comienza. Esa palabra como que comenzó a hacer mella en mi corazón, en mi mente. Y comencé también a reflexionar, bueno, pero ¿qué es amor? ¿No? Como tratando de excusar mi conducta. No sé si les pasa que en algún momento como que adoptamos conductas en la vida y como que tratamos de legitimarlas delante de Dios y hacernos ver como que verdaderamente estamos en lo correcto. No sé si les pasa, a mí me ha pasado. Entonces comienzo como a reflexionar y a decir y a excusar mi comportamiento allí en mi oración o en mi intimidad con Dios y comienzo a excusarme. Y comienzo a decir, bueno, pero ¿qué es amor? ¿Sí? Y se le puede dar amor y el mismo amor a todo el mundo y puedo amar a un desconocido como amo a mi esposa o amo a mi hija o a mi familia. Y comienzo a escudriñar y más bien, Dios comienza a mostrarme tantas cosas y dentro de eso, bueno, yo escucho noticias de Colombia y comienzo a darme cuenta del conflicto en Colombia, el conflicto interno, la violencia. Y una vez escuché un reportaje que le hicieron a un grupo de personas que eran víctimas de la violencia. Y oigo hablar a un hombre, a un joven, y dice que un día entraron a su finca, comenzaron a disparar. Era su madre, su padre y varios hermanos. Y comienzan a disparar, a masacrar a todos. A él le disparan y él coge a su hermano rápido. Y él comienza a escuchar los disparos, pero ve cómo cae su mamá, cómo cae su papá. Mentira, a su papá no lo habían matado todavía. Escucha, él cae al piso porque lo hirieron y ve a su hermanito, se queda mirando a los ojos a su hermanito porque su hermano también le alcanzaron. No, al niño todavía no le han disparado, o él no vio que le disparaban, pero le miraba a los ojos allí en el suelo y le decía a su hermanito, hazte el muerto, mientras escuchaba cómo masacraban a su familia. Después de eso, escuchó cómo sacaron a su papá y lo ajusticiaron afuera pues, de la casa. Y él dice que aguardó y estuvo en silencio hasta que ya se fueron estas personas. Y cuando se fue a levantar, le dice a su hermano, párate. Y estaba muerto su hermano. No pudo hacerse el dormido porque estaba muerto. Fue el único que quedó vivo. Y yo digo, ¿cómo puede alguien amar a aquel que le hace algo así a tu familia? O sea, no he vivido nada. O sea, guardo rencor en mi corazón y me aparto de la gente, pero no he vivido nada de lo que esta gente ha vivido. Y comienzo a reflexionar sobre esa clase de amor. Y un día veo a un padre que está en un juicio, están condenando a la persona que mató a su hijo, a otro joven.
Y recuerdo que el padre estaba mostrando el video tal y como sucedió, y el padre miraba al joven que había matado a su hijo, y lo miraba, y lo miraba, y lo analizaba. Y yo recuerdo que también miraba al joven, y el joven era así. El joven ni estaba pendiente de su juicio. Cuando lo condenan, el joven se paró y lo condenaron a muchos años, pero el joven se paró y ni siquiera supo su condena. Pero se le veía, la cámara lo estaba tomando de atrás, pero se veía así, como triste. Pero la mirada del padre sí creería yo que le estaba mirando su rostro a ese joven. Cuando ya hubo la condena, el padre pidió la palabra y dice que si podía hablar. Y dio unas palabras diciéndole al joven que lo perdonaba. Le dijo, ya no puedo hacer nada, mi esposa sufrió un cáncer, murió, se fue, nos dejó a mi hijo y a mí. Mi hijo era el único que tenía y Satanás te utilizó para arrebatármelo. Y te perdono, tienes que pagar delante de los hombres, tienes que pagar tu condena. Delante de Dios es lo que más te importa, debería importarte. Pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Y por mi parte te perdono. Y se acercó, lo abrazó y ese joven lloraba. Eso era lo que necesitaba ese joven para recibir ese perdón y ese gesto de amor. Yo estoy seguro que le transformó su vida. Una historia más que me encanta. Me encanta porque me confrontó también mucho. Su hija decide irse con un muchacho a vivir. Y cuando se va con ese muchacho, el muchacho era muy violento y tenía armas en su casa. Y un día limpiando su arma, tenía armas en su casa. Y un día el joven discute con la muchacha. Y en medio de la ira y del enojo, le dispara a la muchacha y le destroza la cara. Le destroza toda la cara. Y no entiendo de qué manera o cuál fue la relación de este padre con Dios, que fue capaz de meterse con Dios y decidir perdonar a este hombre. Tanto así que después ese hombre fue un pastor y uno de sus líderes era precisamente el hombre que había matado a su hija. Lo amó. Cuando comienzo a ver esas situaciones tan extremas, diría yo, donde verdaderamente hay que amar para superar una situación de esas, yo digo, ¿en serio? ¿Qué me está pasando? Y comienzo a reflexionar y comienzo a decir, Señor, perdóname porque entonces no te amo como digo que te amo, porque no estoy amando a mi prójimo, porque verdaderamente no hay un amor. Si eso es amor, el perdonar, el darle un abrazo a una persona que me ha hecho tanto daño, entonces yo no estoy demostrando ni manifestando mi amor. Pero algo que me transformó, y yo sé que si ustedes lo meditan y son juiciosos, va a transformar sus vidas del cielo a la tierra, si es que ya no la han meditado, porque no quiero ser impertinente, de pronto hay muchos estudiosos de la palabra y que se meten con Dios, pero el que no, esto es muy revelador porque me transformó y me ayudó a dar un giro de 180 grados en mi vida. Mateo 25, 31 al 46. ¿Lo tenemos? No. Imagínense, el pastor podría decir, no, yo lo dejo para dentro de 8 días, yo no tengo esa oportunidad, me toca correr. Quería comentarles eso, pero bueno, creo que no voy a tener el tiempo suficiente. Por favor, les pido disculpas, me voy a extender un poquitico, voy a hacerlo más corto y que, pues, para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Mateo 25, 31, 46. Esto es muy revelador para nuestras vidas, hermanos. Entonces dice así: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y me vestisteis. ¿A mí? Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. Me gustaría dejarlo hasta ahí. Bueno, creo que hasta ahí. Si tú te metes a reflexionar sobre esta palabra y verdaderamente te estás tomando en serio el venir acá, el buscar a Dios, el pronunciar en tu boca la palabra Dios como tu Señor y Salvador, y reflexionas en esta palabra, créeme que tu vida va a ser transformada. Para mí fue una revelación entender que yo no podía decir que amaba a Dios si no se lo demostraba o si no tenía gestos de amor con mis hermanos. Es la única manera. Tú no puedes pasar 1, 2, 3, 4, las horas que quieras, puedes ir a los ayunos que quieras, puedes ofrendar, diezmar, todo lo que quieras, pero si tú no muestras amor, o más bien, la única manera de mostrar que amamos a Dios es ¿cuál? Practicando el amor. Amando a nuestro prójimo. Es la única manera que Dios nos dejó. Es la única manera que podemos decir que verdaderamente amamos a Dios. Porque mire, allí lo está diciendo, en el fin del mundo, en el fin de los tiempos. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser salvos quiénes? Los que verdaderamente demostraron amar a Dios, ¿a través de quién? No, a través de sus hermanos, a través de manifestar ese amor a nuestro prójimo. Es la única manera, mis hermanos. Entonces allí yo comencé a despertar y dije, estoy mal, necesito transformar mi vida. Y comencé verdaderamente a esas personas con las que me relacionaba nuevamente a brindarles mi corazón, mis oraciones, mi amor. Y fue algo verdaderamente difícil, porque nosotros junto con mi esposa y mi hija nos habíamos apartado mucho de las personas. Éramos únicamente los tres y vivíamos los tres y ese era nuestro núcleo. Y el resto no nos importaba. Pero cuando comenzamos a vivir esto, incluso fue una transformación también para mi hija. Comenzar a verla a ella como comenzaba a sentir, no sé si los que son padres o los adolescentes también sean conscientes de eso, como que a veces uno los ve y como que son tan escépticos, como que verdaderamente no hay sensibilidad por el prójimo, por el dolor, por nada de ese tipo de cosas. Pero yo comienzo a ver la transformación de toda mi familia a través de esto. Amén. Amén. La verdad sobre el amor. Vamos a Juan 15, 19, 17. ¿Lo tenemos? Perdón, 9, 17. Del 9 al 17. Dice así. Así dice Jesucristo. Y aquí es donde vamos a entender de qué amor es que Jesucristo habla. Si es lo mismo amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro vecino, a nuestro hermano. Vamos a entenderlo de qué amor es que está hablando Dios. Dice así: como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Quiénes?
unos a otros, sin distinción. Ahí no hay distinción, que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Amén. Amén. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois, Mis ¿cómo nos amigos. llama Jesucristo? Mis amigos. Exacto, sus amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y mire esto tan revelador. Y a ver si usted después de esto no como que reflexiona y dice, hombre, voy a hacer algo diferente hacia el amor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No sé si lo entendiste, te lo voy a volver a leer, solo escúchame. ¿Bien? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Si tienes el fruto del amor que Jesucristo pone en tu corazón, en tu vida, entonces dice así, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo da. ¡Wow! No sé si lo entendiste. O sea, si verdaderamente pones en práctica el amor que Jesucristo te está enseñando a dar, entonces todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo, Él os lo va a dar. ¿Lo entendiste? Amén. ¿A quién le gusta pedir? Amén. ¿A quién le gusta que le den? Amén. ¿Quién necesita de Dios cuando ya se siente uno impotente, que ya no puede hacer nada más y sabe que si no está la mano de Dios, nada va a pasar? Lo reconocemos así, por eso estamos acá. Reconocemos que hay un Dios. Y qué bueno saber que a través del amor podemos tener su favor y su gracia y podemos ir tranquilos a pedirle. No sé si lo entendiste, te lo voy a confirmar. Dice así, Proverbios 3, del 3 al 4. Por si no lo entendiste, te lo voy a mostrar con más claridad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. ¿Gracia delante de quién? De Dios y de los hombres. Ah, pero tú estás diciendo, allí no dice amor, devolvámonos al 3. Nunca se aparten de ti la misericordia. Y la verdad. No sé si saben, la misericordia, su significado etimológico, o sea, la raíz, la etimología es como la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Y su significado etimológico viene del amor. La misericordia viene del latín, una conjunción de palabras, de frases, entre el latín y el griego, ¿sí? Donde hablaba que la misericordia es esa persona que está apartada del amor, una persona miserable. ¿Por qué? Porque estaba apartada del amor, ¿sí? Está, bueno, formada por palabras como la mis de latín, la eres de eros, que es el amor, que eso es como lo que formaba precisamente esa palabra, que era como esa persona desdichada, que estaba apartada del amor. Y la cordia viene de la palabra que es como que ha sido encontrado, ha sido hallado. ¿Sí? Entonces esa palabra se forma precisamente de eso, de esas personas que han sido apartadas del amor y son encontradas. Eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hace Jesucristo contigo y conmigo, su misericordia. Nos muestra su favor y su misericordia cada día. ¿O quién no conoce acá la misericordia de Dios? Todos la conocemos. Amén. Su favor, su gracia, su misericordia. Y entonces cuando nosotros tengamos misericordia,
Y la verdad, ¿qué va a pasar? Al 4. Proverbios 3:4. Hallarás gracia. ¿Quién quiere tener gracia delante de Dios? Bueno, yo la quiero tener. Por eso decidí hace ya algún tiempo comenzar a moverme en amor nuevamente, porque eso sí me sobraba antes. Pero nuevamente lo retomé. Precisamente ¿por qué? Porque quería tener el favor de Dios nuevamente. Me voy a saltar algunos puntos, no lo vas a entender ahí, pero dice así. Primera de Pedro, pero sí sigue. Primera de Pedro 4:8, por favor. Dice así. Y ante todo, tened entre vosotros fervientemente amor, porque el amor imagínense la cantidad de pecados que nos vamos a librar simplemente si decidimos tener amor. ¿Quién lucha con pecar todos los días? Todos, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que el amor, ¿qué va a hacer? Va a cubrir multitud. Bueno, si alguien necesita cubrir multitud de pecados, soy yo. No sé si ustedes también. Gloria a Dios por los que no tienen multitud, pero en mi caso particular, bueno, los tengo. Y aún así, entonces me llega esta palabra a mí y yo digo, wow, yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero aún así no es fácil. Decir quererlo no es hacerlo, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 13:8. ¿En serio? Ese era el título de ese versículo. ¿En serio? Dice así. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo... Ay, ¿cómo así? ¿En serio eso es tan sencillo? Eso es tan sencillo. O sea, para cumplir la ley, ¿qué tengo que hacer? Wow, eso suena muy, como una oferta muy generosa, ¿no? Como algo muy, de eso que tú no te lo crees, de eso bueno dan tanto. Vamos a Efesios 4:2. Y aquí es donde viene el decir y pasa al hacer. ¿Por qué? Porque es difícil. Nomás analicemos esas personas a las que le mataron sus familiares. Estoy seguro que muchos de acá nos han ofendido, nos han dañado. No sé si de pronto hay casos tan extremos como tener que perdonar a alguien porque nos arrebató a un ser querido. No lo sé. Pero estoy seguro que en cada uno de nuestros corazones o en esos corazoncitos, de una u otra manera, en algún momento hay una lucha para amar a alguien. Para los que lo han entendido y lo han superado, gloria a Dios, pero para los que no, va esta palabra. Dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿qué significa el amor? Estarle dando abrazos a todos los hermanitos y así me peguen, así me traten mal, entonces, o así me hagan mala cara el hermanito, o así, mejor dicho, el hermanito aparenta ser creído, o no me saludó, o esto, lo otro, entonces, ya, no pasó nada y lo abrazo todo el tiempo, cuando la verdad tal vez dentro de mí hay un sentimiento, un rechazo, algo que no me deja acercarme a esa persona. Entonces, ¿es eso? ¿Tener esa actitud amable y afable? No, mira lo que te está diciendo el Señor. Dice así, sí. Soportándonos. Sorry, me confundí de versículo. Soportándonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y entender? Que cómo es la manera de demostrar el amor a nuestros hermanos. Soportándonos. Soportándonos. ¿Y qué es soportar? Te voy a poner un ejemplo rápido. En el Congreso, no sé,
hay diferentes corrientes políticas, izquierda, derecha, ¿sí? De centro, los que van en favor del aborto, en contra del aborto, los que están esperando más bien qué les dan ¿para qué? Para votar por una ley o no. Y cuando pasa una ley, ¿qué tienen que hacer? Aguantarla, soportarla. O aún así, cuando cada cual expone una tesis allá sobre el aborto y el cristiano escucha cómo hablan sobre el aborto y defienden el aborto, ¿qué tiene que hacer? ¿Levantarse y darle golpes a esa persona? ¿No? Un legislador lo único que tiene que hacer es soportar y esperar. Algo así, es como la relación que tú tienes que tener con tu hermano. Por más que no estés de acuerdo con la opinión, con su manera de ser, con su manera de proceder, aún así, la manera de poder amar a esa persona es que entendiéndola con amor y soportándola. No es que dejes de hablarle, no es que evites el saludo, no es que ya no. Es sencillo, sopórtala. Tienes que aprender a soportar a tu hermano, a tu suegra, a tu cuñado, a tu hermano, incluso a tu madre. Sí, hay relaciones deterioradas con tu madre, con tu padre. Tienes que aprender a aceptarlos de esa manera. Y aquí te dice el Señor, ¿cómo? ¿Olvidando? No, soportando, es sencillo. Es la manera, soportando, entendiendo que son así. Lo único que tienes que hacer es soportar, aguantar, ya. Es la manera de demostrarle a Dios que tú amas a tu prójimo. Entonces, si el hermanito no me saludó y me cae mal y todo, ¿qué hago yo? ¿Cómo le demuestro que lo soporto? Hermano, Dios te bendiga. ¿Sí me hago entender? Eso es, no es evitándolo, o no es dejando de escribirle a mamá, o no es dejando de escribirle a tu hermano, o no es dejando de hablar con ellos. No, enfrentándolo y soportando esa situación. Si lo han hecho estas personas que te comenté hoy, eso las hace grandes. Las que odiaron, aunque estaban en el derecho de odiar a aquellos que mataron, masacraron a sus familias, violaron, están en su derecho de odiar, sí, como seres humanos están, pero no han sido inmortalizadas. Este joven fue inmortalizado con esa actitud de perdón. Tanto así que eso fue allá en una comuna o en un pueblo en Colombia, y hoy en día se está hablando acá en los Estados Unidos de esto, y tal vez esto esté en la boca de algunos de ustedes más adelante dando también testimonio de esto. Eso es lo que hace a hombres y mujeres grandes. Soportar la adversidad, superarla y actuar en amor. Amén. Me gustaría ya concluir con 1 Corintios 13, del 4 al 8. Allí vas a encontrar las características del amor. De pronto esto es para una predicación, diría yo, ¿no, pastor? Porque es bien profundo. Pero me gustaría mucho que lo apunten, lo subrayen, lo señalen, lo escriban. Los que no trajeron esfero, les damos permiso en este momento de coger el celular y escribir ahí en sus notas. ¿Sí? Escríbanlo, medítenlo, porque allí te van a dar las pautas de qué, lo que decía el pastor al principio, como esas pautas de cómo manifiesto mi amor, de qué manera voy a manifestar el amor hacia el prójimo. Si tú reflexionas, si tú te estás tomando en serio el amar a Dios, si tú no reflexionas en esta manera de demostrar tu amor, estás perdiendo el tiempo, estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando incluso bendiciones, porque resulta que ya lo aprendimos hoy, que cuando le pidamos a Dios, ¿qué va a pasar? Si hemos amado y tenemos manifiesto los frutos, ¿qué va a pasar? Él nos va a responder. Aparte vamos a tener la gracia de Dios. Entonces no pierdas más tiempo. Comienza a reflexionar con esto. Esa la vamos a dejar para que cada uno medite en esta palabra. Y vamos a 1 Corintios 13, del 1 al 2. Esta sí la vamos a leer. ¿Listo? Dice, si yo hablase lenguas humanas y evangélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¡Guau! O sea que puede haber gente cristiana con fe, con ciencia, con todos esos dones, atributos, y aún así, ¿nada son? Pues sí, mis hermanos, ahí la palabra te lo está enseñando. De nada vale esas cosas si no hay amor. De nada. De nada vale los logros que hayas conseguido si no hay amor. Hay una frase que hace muchos años Dios me regaló cuando comencé a prepararme como empresario y como consultor. Y fue que el verdadero éxito es el que afecta positivamente la vida de los demás. Ese es el verdadero éxito. El éxito no es simplemente conseguir, tener, atesorar. El verdadero éxito es que en lo poco o en lo muchos logros que tengas, estés afectando la vida de otros. Ese es el verdadero éxito. Ese es el que vale la pena perseguir y luchar para tener. Así que, mis hermanos, la reflexión en esta mañana es precisamente eso, que cada uno se evalúe a sí mismo y comience a preguntarse si verdaderamente ama a Dios. Y esa manera es colocando, amo a mi esposa, como les mostraba en Corintios, tienen que leerlo, en Corintios 13, 4, 8, de esa manera amo yo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi suegra, a mis suegros, a mis hermanos en la fe, a mis compañeros de trabajo. Esto es más profundo y obviamente podríamos quedarnos acá mucho tiempo o daría para otra predicación para escudriñar un poco eso, ¿no? Ya cuando pasamos de entender, hombre, tengo que amar, entonces ahora sí me voy a preparar y alistar de cómo amar. Pero para hoy lo vamos a dejar en que tenemos que reflexionar en que tenemos que amar. Y no amar como queremos o creemos amar. Es amar como verdaderamente Dios demanda que nosotros amemos. Es la única manera. De nada va a valer el resto de logros que tengas. Y lo digo con el perdón de las personas que lo hacen, pero de nada sirve que cojas y limpies a la iglesia e inviertas tu tiempo en los baños, en la alabanza, en el audio, en el video, en cada cosa que aparentemente nos muestre que estamos sirviéndole a Dios. De nada va a valer eso si no hay amor en nosotros. Así que, mis hermanos, me gustaría ya para terminar que nos tomemos un minuto para cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que esta palabra que estoy seguro que Él trajo para nosotros comience a resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones.